¿cómo estáis? He recibido vuestros trabajos, la corrección del abstract, que ya están corregidos, y también las infografías. Intentaré colgaros notas pronto de los abstracts, lo que tengo que ver cómo hacerlo, puesto que en el Moodle, en el primer semestre, tenemos solo un ítem para las actividades que se realizaron en clase, y vosotros, por el tema del COVID de las clases a distancia, entonces tendremos más prácticas y tendréis más notas de actividades en clase para que tendréis por lo tanto más trabajo de seguimiento. Entonces vamos a ver cómo puedo entrar esas notas en el Moodle, que las podáis ver sin cambiar el entorno de Moodle demasiado, y os colgaré las notas, ¿vale? Si no, encontraré otra manera de haceros llegar vuestros trabajos corregidos. Bueno, seguimos con el tema 6. Vimos lesiones articulares, hicisteis el trabajo de la infografía sobre una lesión que podríamos entender que es tendinosa, ¿no? Aunque se le da un carácter a veces articular porque es una especie de pinzamiento, ¿no? No se sabe bien. Pero nos ha valido para ejemplo para que hagáis ya un poco de búsqueda bibliográfica y practicar un poco, sacar la información de un artículo para encontrar, por ejemplo, en este caso, que eran dosis y de ejercicios y una pauta de rehabilitación pues basada en una propuesta sacada de bibliografía, ¿no? Y no tener que empezar de cero. Bueno, seguiremos un poco esa línea. Ahora hablaremos de lesiones musculares. Es un tema que en cuanto a los apuntes es corto. Aquí veis que solo hay 18 diapositivas y hay bibliografía, o sea que habrá 16 en realidad. Y os pediré también un trabajo más breve, más fácil, solo un Word. Es un trabajo individual, también evaluable, os lo detallaré después, y también tratará de leer un par de artículos y hacer un poco de comparación, responder a 4 preguntas. Es muy sencillo, muy rápido, lo haréis en muy poco tiempo. En cuanto a calendario, he visto que los 2 próximos viernes hay un festivo de la UDG y luego el 1 de mayo. Aún así os propondré alguna tarea o hacer tal vez algún Zoom si queréis comentar o hacer alguna clase en grupo para incluso proponer hacer ejercicios o etcétera. Os lo pasaré por el Moodle alguna propuesta y me podéis responder a ver qué os parece, ¿vale? Para no estar 2 semanas sin conectar, ¿de acuerdo? Con el tema. Habréis visto también en la UDG, tal vez en el Moodle ya consta que se han cambiado un poco la manera que se va a evaluar la asignatura. En nuestra asignatura no afecta mucho, ¿vale? La asignatura se va a evaluar de 3 maneras. Una es actividades de seguimiento, que son estas pequeñas tareas que vais haciendo, las que sean evaluables, pues van a contar como nota en el porcentaje que está estipulado en la guía de la asignatura. Luego tenemos un examen, que será un examen pues tipo test con 50 preguntas, igual que era escrito, pero será en este caso en el Moodle, no presencial. Y luego habrá un trabajo más grande en grupo, ¿vale? Este trabajo en grupo, pues la única parte que veremos es si habrá que exponerlo o no, tal vez en una clase en Zoom, en grupo, o si no, tal vez os pediré una presentación que os grabéis en vídeo, un poco como hago yo, ¿vale? De esta manera. Vale, iremos viendo todos estos temas un poco según pasen las semanas y según cómo va pues todo este tema. Bueno, vamos allá, vemos este tema de lesiones musculares. Lesiones musculares, bueno, son muy importantes. Si os vais a dedicar a la fisioterapia del deporte, pues bueno, son las lesiones más frecuentes, casi sobre todo en hombres, ¿no? Que tienen muchas lesiones musculares. Lo más habitual en deportes donde hay mucha aceleración, pues son los isquiotibiales, ¿no? Eso es en fútbol, en rugby, en atletismo, y luego hay lesiones pues también en el tríceps sural, en cuádriceps y en aductores, pero son un poco más, no tan frecuentes, ¿no? En realidad. Bien, nos basaremos en el trabajo sobre lesiones de isquiotibiales bastante. ¿Por qué? Porque es donde hay más bibliografía. Se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque es una lesión frecuente, también porque es una lesión que es muy presente en el fútbol, que es un deporte donde hay bastante inversión, hay dinero para investigar, entonces tenemos bastante evidencia en este punto. Bien, mecanismo lesional en los isquiotibiales, por ejemplo. Aunque debo deciros inicialmente que esto no está muy claro, sí que se señalan 2 puntos en la mecánica de la carrera como los de más riesgo, donde suceden más estas lesiones.
Uno es la última fase de oscilación, o se llama el late swing phase. Esto es cadena cinética abierta, ¿sí? Si veis aquí arriba que tenemos un poco la mecánica de la carrera y nos fijamos en la pierna que está coloreada, en este caso es una pierna derecha, vemos que aquí es una fase de inicio del swing, ¿vale? Que esta pierna va a volar, ¿no? Aquí se está extendiendo hasta que contacta en el suelo, ¿no? Y aquí casi que termina el impulso. Ok, la última fase de oscilación o el late swing phase es la última fase en que la pierna está aérea. Entonces la pierna está coloreada, ha empezado aquí atrás, se va estirando y cuando termina está a punto de contactar. Entonces, entre esta y esta imagen, este punto aquí de contacto, esto es el late swing phase, ¿vale? La última fase de oscilación. Aquí los isquiotibiales se estiran, tal vez un poco más, hay un cambio en el régimen de activación, pasan de un movimiento excéntrico a un isométrico para hacer concéntrico, y parece que eso puede explicar un poco las lesiones de isquiotibiales justo en este punto. El otro punto que dice última fase de recolzament o última fase de apoyo es el late stance phase, sería la última fase en que la pierna está contactando con el suelo. La pierna ha contactado justo aquí y luego pues sigue apoyando hasta que en este punto aquí se levantará. Última fase de impulso. Cadena cinética tancada, ¿sí? Cerrada. Bien, en esta fase también se cree pues, que es donde ocurren muchas lesiones por la gran fuerza que se produce, ¿no? Por la gran tensión que se produce. Aquí tenéis fuerza, trabajo en este caso, power, en vatios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos actividad electromiográfica, ¿sí? Y aquí tenemos activación en proporción de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Que es donde ocurren muchas de estas lesiones. Vemos que en esta fase del final de la fase de apoyo, ¿sí? Toda la fase de apoyo, ¿no? Aquí vemos inicio del swing, medio swing, avanza en el swing y final del swing, ¿no? Pues aquí vemos que esta pierna en el final del swing activa muchísimo el bíceps femoral, ¿de acuerdo? Y aquí hay mucha actividad electromiográfica, ¿vale? Esto es el pico de estiramiento. Y aquí vemos cómo en todo lo que es trabajo, aquí la pierna está muy relajada, hay una fase de absorción de energía, los isquios, ¿no? Se están doblando, se están flexionando la rodilla para luego incrementar esta fuerza de una manera muy violenta al tocar al suelo. ¿Vale? Parece que un poco toda esta biomecánica puede explicar por qué suceden más lesiones de isquios al inicio del apoyo y al final del apoyo, ¿vale? Bien, a veces cuando hay que empezar a tratar algún tipo de lesión nos sirve coger información sobre qué previene esa lesión, porque esto lo he explicado algún día en clase cuando nos vimos, que al final lo que queremos en rehabilitación es recuperar la funcionalidad, pero también evitar la recurrencia, ¿no? Es decir, evitar la recaída. Eso es el éxito en la recuperación. Normalmente la recuperación o los estudios que miden recuperación se mide de dos maneras el outcome. Es tiempo hasta la vuelta a la actividad, el tiempo que pasa, cuanto menos, pues en principio mejor, pero luego es menor el número de recurrencias, ¿no? O menor número de recaídas. Si conseguimos que un tratamiento devuelva antes el deportista a la competición, pero hay muchas recaídas, ese tratamiento no sería óptimo. Entonces, en el tratamiento hay una parte implícita de prevención, es decir, es evitar que la lesión vuelva a suceder, ¿no? La misma lesión. ¿Qué sabemos en cuanto a los isquios? Bien, sabemos que un trabajo excéntrico, en este caso el Nordic Hamstrings, previene muchísimo las lesiones de isquios, las reduce en un porcentaje muy elevado. Aquí tenéis una tabla de la dosis de cuántos isquios hacen falta, es decir, cuántos ejercicios de isquios nórdicos hacen falta para prevenir. Aquí tenemos las semanas, ¿no? Hasta la semana 5 pues va subiendo 1, 2, hasta 3 sesiones por semana y va subiendo de 2 series de 5 pues a 3 series de 8 o de 10, para luego pues mantener con a lo mejor una sesión por semana de 3 series de 12, 10 y 8. Esto es un estudio de Petersen.
unos daneses. Aquí otro estudio que utiliza un dispositivo diferente, no utiliza solo la gravedad, que es dejar caer el cuerpo, entonces es excéntrico puro y luego se sube con ayuda de las manos. Es un trabajo de sobrecarga inercial. Aquí hay un trabajo concéntrico cuando hacemos el leg curl en esta fase y luego hay un trabajo excéntrico en que la inercia está aumentada. Esto es un plato de inercia, un volante de inercia, que al subir le damos velocidad, empieza a girar y al bajar hay que frenarlo porque hay que conseguir pararlo para volver a cambiar el sentido. Es decir, este plato al subir gira en un sentido, ¿sí? Termina de girar, hace tope y sigue girando al revés. Entonces las piernas bajan y luego hay que pararlo para volver a arrancar. Entonces este cambio en la inercia provoca una sobrecarga excéntrica, por ejemplo, con un trabajo comparado con un trabajo de máquina de isquios normal. Un trabajo de máquina de isquios normal no tiene esta característica. Subimos el peso, bajamos el peso, pero es el mismo peso que sube y baja con el mismo brazo de palanca. Eso es el mismo torque, ¿no? Más o menos, que va cambiando a lo largo del rango, pero es el mismo torque a lo largo de todo el rango. En este caso, el torque varía muchísimo más, ¿no? A lo largo porque la inercia cambia. Bien, ¿qué más en la prevención? Bueno, en la prevención, pues aparte de estos ejercicios aislados, también sabemos que hacer trabajo de coordinación, por ejemplo, o hacer trabajo de estabilización del tronco, o trabajo excéntrico tal vez en pliometría, también puede ayudar a reducir este tipo de lesiones musculares, ¿no? Por ejemplo, isquiotibiales, aunque también en el cuádriceps. Bien, entonces a veces con un ejercicio solo no es suficiente, sino que es conveniente añadir pues, más tareas para diferentes objetivos. Aquí tenéis un ejemplo de ejercicios pues, de tratamiento y de prevención que se basan en el mecanismo de esta lesión. ¿Qué nos dice? Nos dice que puede variar un poco la selección de los ejercicios si la lesión es más dominante de rodilla o dominante de cadera. ¿Qué significa eso? Significa que el bíceps es biarticular, ¿no? Cruza dos articulaciones, entonces dobla la rodilla, pero también extiende la cadera. Entonces deberíamos contemplar esta variable, ¿no? Entonces, elegir ejercicios dominantes de rodilla y elegir ejercicios dominantes de cadera. Aquí tenemos un ejemplo que sería una T o un deadlift a una sola pierna, que es un ejercicio dominante de cadera. Utiliza un trabajo o aplica una solicitación excéntrica en los isquios a través de una flexión de cadera, ¿no? Una caída hacia adelante. Este ejercicio es diferente, el Nordic Hamstrings. Según este criterio, es un ejercicio dominante de rodilla. La cadera se mantiene neutra y el cuerpo se cae hacia adelante, ¿no? Entonces, ejercicio dominante de cadera, ejercicio dominante de rodilla. Estos son diferentes, ¿no? Este ejercicio sí que sabemos que previene las lesiones, este no lo sabemos, pero esto es una propuesta de un autor. Aquí tenemos más ejercicios dominantes de rodilla, esto es un slide, ¿no? En los pies, empieza con un bridge y alarga las piernas, ¿no? También se llama un supine leg curl. Aquí tenemos pues un ejercicio de extensiones de rodilla, extensión de rodilla y movimientos de cadera, ¿no? Una patada, aquí hay un cable. Aquí tenemos también un ejercicio pues que es dominante de cadera. Aquí tenemos ejercicios también, es un bridge dominante de cadera, ¿no? y ejercicios dominantes de cadera también, como sería un lunge frontal. Aquí también nos habla que algunos de estos ejercicios es bueno que combinen activaciones en los isquios con fuerza en el tronco. ¿Por qué? Porque sabemos que también es necesaria la fuerza en el tronco para reducir lesiones musculares en el tren inferior. Esto está en algunos estudios. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva tenéis un ejemplo para seleccionar ejercicios según dominante de cadera, dominante de rodilla, más o menos implicación del tronco. Otro parámetro interesante es la velocidad de contracción. Es decir, ya no si es concéntrico o excéntrico, sino cuánto tiempo tardamos en completar la repetición y qué le estamos pidiendo al músculo. Esta es una variable muy importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis dominante de cadera, dominante de rodilla, coactivación con el tronco, velocidad de contracción. Otro parámetro que nos faltaría sería longitud y fuerza. ¿Por qué es importante? Bien, no es lo mismo pedirle al isquio que haga un trabajo de fuerza en un rango más interno,
cercano a la amplitud cerrada, ¿no? A la contracción máxima, o a una amplitud mucho mayor, una amplitud de estiramiento. ¿Por qué? Porque sabemos que con amplitudes mayores, con más estiramiento y activaciones excéntricas, eso produce más cambios en el músculo. En realidad eso lo podéis probar. Si hacéis un ejercicio excéntrico con una amplitud corta, vais a percibir a posteriori mucho menos dolor muscular que si hacéis un ejercicio con activación excéntrica y un rango o una amplitud mucho mayor. Al hacer esa amplitud mucho mayor, hay un estrés mecánico superior en el músculo, va a producir más daño muscular y también, en consecuencia, mayores adaptaciones. Esto es realmente muy importante y entender esto. Si no lo he explicado claro, os ruego que me mandéis algún mensaje. Es muy importante para poder elegir ejercicios y saber qué estamos haciendo en la rehabilitación de la lesión muscular. Es decir, ejercicio dominante de cadera, dominante de rodilla, implicación del tronco, cuánta fuerza, cuánta tensión estamos pidiendo, cuánto estiramiento hay, cuánta longitud y a qué velocidad. ¿Sí? Todos estos parámetros son muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Para rehabilitar lesiones musculares. Bien, el artículo que veis aquí es uno de los sobre el cual os voy a pedir trabajo. Aquí hay una tabla muy interesante, os la voy a ampliar ahora. Y aquí es una tabla de resumen sobre lo que había hasta este momento, cuando se publicó este artículo, que ya tiene pues 9 años, sobre lo que había hasta el momento para rehabilitación. Entonces, fijaros que la rehabilitación pues, se basaba en fase aguda, fase subaguda y fase funcional. Y había pues una serie de indicaciones en diferentes artículos para cada una de estas fases, ¿no? El autor más moderno es Herdeshade, americano, pero en general pues teníamos lo típico, ¿no? Al principio pues tal vez medicación, el RICE, movilidad muy suave, sin dolor, incluso inmovilización, algún autor, ¿no? Trabajos de otras partes del cuerpo como core, bicicleta estática, bueno. Y luego esto a una fase subaguda pues evolucionaba a isométricos, ¿no? Más actividad cardiovascular con actividades pues, más controladas, sin tanta demanda, algo de terapia manual, etcétera, lo podéis echar un vistazo, hasta luego tareas pues, mucho más complicadas, diferentes tipos de trabajos de fuerza, carrera, etcétera. Pero estaban catalogadas pues, dentro de una fase de aguda, subaguda, funcional. ¿Qué problema nos da esta clasificación? Bueno, ¿cómo sabemos o cuándo sabemos cuando una lesión está en una fase subaguda? Contando los días, ¿no? Podríamos pensar, bueno, eso en realidad no lo sabemos, porque las lesiones también tienen diferente magnitud. Es decir, una lesión grado 1 no es lo mismo que una lesión grado 2 o una lesión grado 3. Y una lesión que implique una unión miotendinosa no es lo mismo que miofascial. Y en un músculo no es igual que en el otro, y en una persona es igual que en otro. Entonces, no podemos utilizar un calendario de 1 a 3 días, de 3 a 14 días, solo para hablar de fase aguda, subaguda, funcional. Eso realmente es muy complicado. No hay una manera, no hay un gold estándar para saber si una lesión está en una fase aguda. Podríamos hacer biopsias del tejido, ¿no? Para saber la respuesta inflamatoria y la regeneración cómo está, pero eso es inviable. Aparte de costoso, ético, etcétera, no podemos hacer una biopsia cada semana para ver cómo está el tejido. Además, eso nos llevaría también a engaño, porque, por ejemplo, para dar el alta a una lesión muscular, si nos basáramos en una imagen como resonancia magnética, muchas veces no le daríamos el alta, porque puede ser que el músculo, ya la lesión esté recuperada desde un punto de vista funcional, pero desde un punto de vista de diagnóstico por imagen encontremos daño, encontremos edema. Eso ocurre y es normal, pero si nos basáramos en eso no le daríamos ni el alta. Imaginaros una biopsia, ¿no? La información que nos daría también nos llevaría a error. Sí, porque ya os avanzo un poco que los criterios para darle el alta a una lesión muscular son siempre funcionales, no es nunca la imagen sola. Es decir, debemos basarnos en qué puede hacer el deportista, qué puede hacer ese músculo. ¿Puede hacer fuerza como antes? ¿Puede correr? ¿Puede sprintar? No podemos basar el alta en una ecografía. Eso es un error. No lo digo yo, lo dicen los artículos, ¿de acuerdo? Entonces, saber si estamos en agudo o subagudo, a veces no lo podemos saber. Entonces, tener ejercicios en estas fases sin saber nada más, realmente es complicado, ¿sí? Vamos muy a ciegas, ¿no? Tenemos que utilizar algún tipo de criterio. Bien, esto es lo que nos propone este autor, ¿no? Mendiguchia. Este autor nos habla de una especie de algoritmo. El algoritmo no es este, ¿eh? Este es el artículo de Herdeshade que tenéis aquí, ¿vale? Ampliado
¿vale? Os lo podéis leer en detalle en los apuntes, lo que hay en fase 1, en fase 2, en fase 3, en fase 4, pero bueno, al final tenemos un poco el mismo problema de cómo sabemos en qué fase están. Bueno, no lo sabemos, en qué fase estamos, pero lo que este autor ya propone es, si os fijáis, esto es fase 1, y para saltar a fase 2 nos dice que hay unos criterios para la progresión a la siguiente fase. ¿Cuáles son? Andar con normalidad, libre de dolor, ¿sí? Ser capaz de trotar sin dolor a una velocidad de carrera muy lenta y un test isométrico sin dolor, submáximo al 50-70% de la fuerza en una posición de flexión de rodilla a 90 grados. Acordaros que esto es rehabilitación de isquiotibiales, ¿eh? Entonces, en decúbito prono, rodilla flexionada a 90 grados, fuerza 50-70%. ¿De qué? Bueno, de un máximo hipotético, ¿no? Pero fijaros que os pone resistencia manual. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Bueno, tenemos una cosa buena, que es que nos habla de un criterio para saltar de fase. No sabemos biológicamente, histológicamente, qué fase está el tejido, pero tenemos unos criterios que nos dicen que podemos saltar de fase, ¿no? Que podemos realmente hacer ejercicios diferentes, un poco más agresivos y avanzar. Eso lo tenemos también al final de la fase 2, ¿no? Criterios aquí también. Pero son parámetros un poco ambiguos, ¿no? Pues bueno, que puede hacer un test máximo sin dolor, 50-70% de la fuerza máxima, bueno, correr poco a poco, bueno, ¿cuánto de poco a poco, no? Bueno, es difícil, ¿no? Pero sí que hay un avance, ¿vale? Seguimos. Vale, ¿qué nos propone Mendiguchia? Nos propone algo un poco diferente, que es no un protocolo, sino algo que llamamos un algoritmo. Un algoritmo también es lo que propone un poco Herdesheim, que significa que hay diferentes fases y hay unos criterios para saltar de fase. Si no se cumplen esos criterios, por ejemplo, no dolor, fuerza, etcétera, nos quedamos en la fase que estábamos, no puede avanzar el deportista. Entonces aquí tenemos una fase que es fase aguda o fase destructiva o fase inflamatoria, tal vez lo habéis estudiado en otras asignaturas, nos dice qué hacer aquí, ¿no? RICE, tal, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer aquí? Y nos dice cuándo podremos avanzar, cuándo podemos saltar a la fase 1. Bien, nos dice, si el dolor persiste a los 4 o 5 días de la lesión, reevaluar, ¿no? Pedir pruebas otra vez, ¿qué está pasando? No es normal, ¿no? Si no hay dolor, avanzamos. Fase de reparación. Fase 1. Fase destructiva, es decir, hay un daño muscular, fase de respuesta inflamatoria, actúan los macrófagos, limpian el tejido y luego esta fase pues empieza a cambiar y se empieza a realmente reestructurar el tejido. Bien, esto es fase 1. En esta fase 1, en que ya empezamos a reparar este tejido, o regenerar si queréis, aquí habría mucho debate si es reparar o regenerar, pero da un poco igual, nos dice o nos propone ejercicios. ¿Cuáles? Bien, nos propone estiramientos, nos propone ejercicios neurodinámicos, ¿no? Para movilizar nervio ciático, si hablamos de lesión de isquio, nos propone isométricos y excéntricos, ¿sí? Nos habla también de concéntrico-excéntrico y nos habla de algún ejercicio que ya tiene un componente importante de estiramiento. Fijaros, ejercicios isométricos, ejercicios excéntricos, ¿no? Es con un balón, el talón en el balón, alargar y digamos, extender y doblar la rodilla con el talón de pie sobre un balón. Un supine leg curl que hemos visto antes, que es el talones apoyados en unos slides, ¿no? Levantar el culo y hacer resbalar las piernas. Puede tener un componente excéntrico también y un peso muerto, bueno, con un cinturón ruso sabéis lo que es, ¿no? Estiramientos con tensión activa y trabajo del tronco, trabajo de glúteo, caminar si se puede, ¿no? Y aquí nos habla un poco de los objetivos, ¿no? De estos diferentes ejercicios. Importante, nos da unos criterios para poder pasar a una fase 2. ¿Estos criterios cuáles son? Bien, pues fuerza isométrica máxima, ¿no? Isométrico en decúbito prono a 15 grados de flexión de rodilla, no dolor, 10% de fuerza, en menor de 10% de fuerza en asimetría con la pierna del otro lado, ¿no? Aquí ya tenemos algo con qué medir. No puede ser, a veces un 10% está bien, pero menos es difícil porque también hay pues asimetrías, ¿no? Que no son patológicas. Puede ser que esa pierna realmente sea más fuerte, la otra o la que está lesionado antes. Entonces no podemos. Aquí nos habla de otro test, que es un test de SLAM, que a lo mejor también habéis hecho en otras asignaturas. Si no lo habéis hecho y hacemos la clase de Zoom
práctica, pues me lo podéis preguntar. Pues un test para ver la neurodinámica, o si el ciático puede estar implicado. Un test de estiramientos, esto significa Active Knee Extension, que es tumbados boca arriba con la flexión de cadera a 90 y la rodilla doblada, extender la rodilla. Y comparar con la contralateral. Test de Thomas, ¿no? Para ver también flexores de cadera, si pudieran estar implicados. Entonces, estos criterios, si se cumplen, podemos saltar de fase y podemos ir a la fase 2, que es una fase que llamamos de remodelación, ¿no? Que el tejido ya, pues, aparte de cerrar, digamos, el daño o la herida, el tejido aquí vuelve a coger de nuevo propiedades mecánicas para soportar mayores tensiones. Entonces tenemos aquí tensiones activas, pues aquí pone plataforma vibratoria, ¿no? Aquí tenemos el slide a una pierna, tenemos un leg curl con versa pulley, significa esto, ¿sí? O un leg swing, peso muerto a una pierna, extensiones de tronco con una versa pulley, eso sería un deadlift, ¿no? Con una versa pulley, ejercicios de core o ejercicios de bridge, ejercicios de lunge, ejercicios de squat, ¿no? Mucho más versatilidad, trabajo aeróbico un poco más intenso, empezar a acelerar, y aquí tenemos propuestas en cuanto a objetivos para cada uno de estos, ¿no? Estos ejercicios. ¿Y aquí de qué nos habla? Pues nos habla de criterios para el alta deportiva, ¿sí? Nos habla de fuerza isométrica, menor de un 5% de desequilibrio con la otra pierna, amplitud de movimiento con la extensión activa de rodilla, saltar a una sola pierna podría ser, single leg hop test, ¿no? Prueba de imagen, ¿sí? Estabilización lumbopelviana con algún tipo de test. Esto se llama Active Straight Leg Raise, que significa levantar la pierna muy rápidamente en flexión de cadera con extensión de rodilla y ver si hay un desequilibrio importante en el tronco, es decir, si hacemos extensión lumbar, ¿sí? No son muy importantes estos test. Si tenemos pues instrumentos que valoren fuerza horizontal, esto aquí nos propone un carrera al 80% de velocidad máxima aeróbica en un tapiz y ver si hay desequilibrio, es bastante subjetivo, ¿sí? Y luego, pues este es un test interesante. ¿Qué test deberíais recordar aquí? Para resumir, este test de Feckleton, que es un test de fatigabilidad de los isquiotibiales, esto es un test tumbados boca arriba con un cajón de 60 centímetros, poner el talón encima del cajón y ver cuántas repeticiones, ¿sí?, podemos hacer. Si llegamos a 20, 25 o 30. 30 es ok, 25 sería un ámbar en un semáforo no óptimo y 20 o menos de 20 sería peligroso. Volver a la práctica deportiva si no podemos hacer 20 repeticiones con este cajón. Otro test importante es el de isometría, la extensión activa de rodilla y el single leg hop test, tal vez, ¿sí? Estos tres de aquí y ese test de aquí serían los importantes. Los otros test, bueno, son recomendaciones que os puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero no tendrían tanta evidencia o serían muy subjetivos, ¿no? Esto es objetivo, 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 estos son bastante subjetivos. Vuelvo un poco para atrás. Aquí tenéis, ¿no? Subjetivo, objetivo, objetivo y objetivo, ¿vale? Este test es bastante subjetivo, no para el fisio, pero sí para el paciente. Aquí tenéis otra diapositiva interesante que os habla de, os ayuda, os da información para la selección de ejercicios. Aquí, una cosa, eso es señal electromiográfica en bíceps femoral y semitendinoso de diferentes ejercicios que implican los isquiotibiales, desde un lunge, un deadlift, un slide con el TRX, ¿no? O un leg curl o un isquio nórdico. Y veis cómo la proporción en que se activa bíceps femoral o semitendinoso pues cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que active mucho más bíceps femoral en relación a semitendinoso. Pues fijaros, casi este de aquí, ¿no? El que hay más diferencia de la línea o de la barra roja a la barra lima, tendríamos que es el flexión con una fitball. En esta posición de flexión de rodilla 90, vemos que hay mucha activación del bíceps femoral. Otro sería en el supine, en el TRX, que sería este de aquí. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si tenemos una lesión en el bíceps femoral, podemos tal vez buscar ejercicios que
activen más el bíceps femoral. No únicamente el bíceps, porque no está muy claro cómo estos dos músculos, por ejemplo, se ayudan uno a otro. ¿Qué significa? Que tal vez podamos tener, o hay una hipótesis de fallo de lesión en el bíceps, pero el bíceps es fuerte, pero hay un fallo, un déficit en sus sinergistas, ¿no? En el grupo de semis. Eso es una hipótesis que hay a veces. Entonces no significa que únicamente tenemos lesión en el bíceps, debemos trabajar solo el bíceps. Debemos combinar, ¿vale? Seguramente. Aquí tenéis una tabla que voy a ampliar. Que es muy interesante también, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis acortamiento, ¿sí? Alargamiento y luego si es cadena abierta o cadena cerrada. Esto nos puede ayudar también a ver cómo fue la lesión y entonces aplicar un ejercicio pues más cadena abierta o más cadena cerrada. Si os acordáis, la primera diapositiva os he puesto la fase final del swing, cadena abierta, fase final de impulso o de stance, cadena cerrada. Entonces aquí podríamos elegir cadena cerrada, en algún caso, el pie en el suelo, ¿no? O el pie elevado o no fijo, podríamos decir. Y también, pues, mayor alargamiento, nos interesa mayor alargamiento, recordad, ¿eh? O menor alargamiento para proteger, tal vez, ¿no? O porque no podemos llegar todavía al alargamiento, nos interesa tal vez más acortamiento. Vale, hacemos algún ejemplo de cambio de músculo y vamos al recto femoral. Si estáis de fisios y tenéis que tratar una lesión del recto femoral, pues hay mucha menos bibliografía de la que hay en lesiones de isquios. Entonces, casi os recomiendo este artículo también del mismo autor, que es un fisio especialista en lesión muscular, que no es, digamos, un ensayo clínico autorizado, pero es una propuesta de ejercicios. ¿Cuándo hay lesiones en cuádriceps? Tenéis en la fase inicial del swing, ¿sí? Es decir, con la pierna levanta del suelo, la fase final del stance es la pierna apoyada en el suelo. Cuando el pie sale del suelo, parece que ahí atrás puede haber una lesión en el cuádriceps por estiramiento y luego también en acciones de chut, ¿sí? ¿Dónde hay lesiones de cuádriceps? En deportes donde se frena y se arranca muy fuerte, fútbol, rugby, y en deportes donde se chuta, ¿no? Los mismos. La lesión del recto femoral en el cuádriceps es una lesión complicada. Es la lesión que, por ejemplo, en fútbol, lesión muscular que lleva más tiempo de baja y más recaída tiene, más que isquios y más que aductores. ¿Cómo se puede tratar? No hay más. Vale, ¿cómo se puede tratar? Tenemos ejercicios excéntricos, ¿sí? Uno sería el Nordic invertido, esto se llama reverse Nordic, está el deportista de rodillas y se echa hacia atrás, claro, apretando con los empeines hacia el suelo. Esto es un estiramiento, ¿no?, del recto femoral, es un excéntrico haciendo fuerza al recto femoral. Y la otra es un reverse lunge. ¿Qué significa? Este pie empieza aquí y lo llevamos para atrás, ¿no? La pierna donde hace el excéntrico es este recto femoral de esta pierna derecha de este deportista. Una manera de trabajar en cadena cinética cerrada es en aceleraciones y deceleraciones, ¿no? Con, por ejemplo, una goma o un arrastre. Esta goma se puede colocar delante o se puede colocar detrás, ¿no?, del deportista, y hacer estos arranques y frenadas pues nos ayuda a trabajar el cuádriceps concéntrica o excéntricamente con el pie en el suelo fijo, ¿no?, igual que en un impulso. Esto sería más en cadena abierta, porque sería una especie de chut, ¿no? La resistencia está en el empeine, no está en la suela de la zapatilla. Aquí igual. Esto es parecido a una mecánica de chut. La resistencia es en este sentido, ¿sí?, no a través de la planta del pie. ¿De acuerdo? La implicación del tronco también es importante, ¿no? En este ejercicio está bastante implicado el tronco. El llevar este balón aquí no solo estira más el recto femoral, sino que también implica el tronco, pero se podría añadir gomas, otro tipo de trabajos para implicar el tronco. Acordaros que coactivar musculatura del tronco con la extremidad inferior es interesante también en la recuperación. Aquí tenéis datos de un estudio con un trabajo sobre
digamos, sobre lesiones musculares en un trabajo de inercial. Aquí tenemos el trabajo de inercial, voy a ampliar, Aquí tenemos un trabajo de inercial en leg curl, que habéis visto antes, ¿no? Fuerza al subir y al bajar tiene que frenar la inercia y volver a arrancar, y lo mismo pasaría en un squat. Está en el trabajo de squat y hace primero impulsa hacia arriba y luego tiene que frenar la inercia cuando baja para volver a subir. Entonces, estos ejercicios redujeron algo la severidad de lesión muscular, ¿sí? Fijaros, aquí nos dice control, ¿vale? Y aquí nos dice grupo excéntrico. En el grupo excéntrico, pues si os fijáis estas barras, ¿no?, que están en este lado de grupo excéntrico, no están al otro lado, estas barras cruzan al otro lado, las tres primeras. Esta no cruza al otro lado, entonces nos indica que apoya esta tesis, ¿no?, de trabajo excéntrico, en sobrecarga excéntrica, sobre la severidad de lesión muscular, y luego también un parámetro de fuerza, ¿no?, de contra movement jump. También mejoraron algo trabajos de sprint, ¿no?, y de cambio de dirección, ¿vale? Porque este trabajo de fuerza, de frenar y arrancar, reproduce exactamente los trabajos de cambio de dirección y la aceleración. Bien, aquí tenéis bibliografía, ¿vale? Voy a enseñaros algunos artículos, ¿vale?, que me interesa que veáis. Este que hemos visto es importante, que es el de Herdeshade, ¿sí?, que es un protocolo de recomendaciones para diagnosis, rehabilitación y prevención, lesiones de isquios, en este caso. Aquí tenéis otro artículo interesante que es Maliaropoulos, el mismo autor, ¿no?, Mendiguchia, tal, que de selección de ejercicios para rehabilitación de lesiones de isquios en atletas de track and field, o sea, de atletas de pista, ¿vale?, para elegir ejercicios. Aquí tenéis el artículo de cuádriceps que os hablaba. Este es el artículo que vamos a trabajar, que ahora os explicaré. Y aquí tenéis el artículo de prevención de Petersen del Nordic Hamstring, ¿sí? Bien, vamos a ver la tarea que quiero que hagáis. Si vamos al Moodle, aquí tenéis los apuntes de lesión muscular y debajo os he colgado un artículo de Mendiguchia y un artículo de Hickey. En este artículo de Hickey, esto es el link, ¿vale? Porque el artículo no está gratis. Pero si no podéis encontrar el full text, me mandáis un correo. ¿Está claro? Si no podéis encontrar el full text de este artículo de Hickey, me mandáis un correo y os lo enviaré. Porque la tarea va de leer estos dos artículos y hacer algunas comparaciones. Voy a abrir el de Mendiguchia. Bien, este artículo lo he expuesto en los apuntes, ¿vale? Es un algoritmo para rehabilitar lesiones de isquios. Encontraréis las tablas que yo os he puesto, ¿sí?, más o menos, Esta la he hablado, acordaos, fase aguda, subaguda, funcional, ¿no? Y aquí tenéis lo que yo os propongo, ¿no?, que os he dicho, fase aguda, aquí tenéis tratamiento, cuántos días, el objetivo, ¿sí?, criterio para saltar de fase, fase aguda. Fase de regeneración, variable, ¿no?, qué tipo de test, criterios para progresar, salta de fase o no salta de fase, ¿no?, y fase funcional. Mirad este artículo, estos son apuntes, ¿no?, y contenido de examen, entonces este artículo es importante, ¿de acuerdo? Entonces, esta propuesta quiero que la comparéis con una propuesta que os hace otro autor, ¿de acuerdo?, que se llama Jack Hickey, voy para atrás. Se llama Jack Hickey en un artículo más moderno, ¿sí?, 9 años después, ¿no?, casi. Voy a abrir el link. Bueno, ya lo tenía abierto. Voy aquí, ya estaba abierto. Este es el artículo, ¿vale? Intentad encontrar el full text. Si no encontráis el full text de este artículo, yo os lo voy a pasar, ¿vale? Me escribís un correo y os lo pasaré, ¿vale? Aquí se propone un protocolo diferente, un poco diferente, con diferentes criterios. Entonces, la tarea en el Moodle
que es esta de aquí que pone conclusiones, Reap Isquios. Si la abro, me dice, ¿qué hay que hacer? Me dice, hay que entregar un documento Word con respuestas a las siguientes preguntas sobre los artículos de Mendeguchia y Hickey. Respuestas cortas, 2-3 frases como máximo en cada uno de estos puntos. La primera pregunta es cuáles son los puntos en común y las principales diferencias en las dos propuestas. Es decir, los dos protocolos de ejercicio, los dos modelos que tienen de similar y que tienen de diferente. Y luego, ¿qué limitaciones creéis que puede tener la aplicación de un protocolo que propone Mendeguchia, de su algoritmo, o el protocolo que propone Hickey? ¿Sí? Hickey tiene grupo control y grupo intervención. El protocolo que me interesa es el del grupo intervención. ¿Sí? ¿De acuerdo? Grupo intervención contra grupo control. El que me interesa es el del grupo intervención. Entonces, ¿qué dificultad tendríais para aplicar este protocolo y qué dificultad o limitaciones creéis tendría para aplicar en vuestra clínica este protocolo? Y luego, según lo que habéis respuesto aquí, intentar razonar cuál de los dos protocolos os parece más adecuado justificando un contexto. Es decir, mi contexto o en un contexto de este tipo, en un equipo, tal, o cuando no puedo ver a las personas hacer los ejercicios, tengo que hacer en casa, lo que sea, ¿cuál de los dos protocolos sería más interesante? Es un ejercicio individual y voy a evaluar, ¿vale? De 0 a 10. Tenéis este tiempo hasta el de viernes, pero solo leer los dos artículos y contestar 2 frases en cada uno de estos puntos. Algo breve, una hoja, poner el nombre y me colgáis el archivo con nombre también del alumno, ¿de acuerdo? Pues estad seguros y vamos siguiendo.